En el Ecuador, los accidentes de tránsito están entre las principales causas de muerte. 2 bandas de secuestro express son desarticuladas en menos de 12 horas en Guayaquil. Hay 8 detenidos. Hasta el 1 de marzo funcionará el call center del IES. El proyecto de ley de cierre de la crisis bancaria aprobado en la Asamblea tiene temas pendientes. Nueva etiqueta señalará la cantidad de azúcar, grasa y sal que tienen los productos envasados para consumo humano. Se inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno más caros de la historia, en Sochi, Rusia, en medio de extremas medidas de seguridad. Y en corto, caricaturizamos al dúo mexicano Jesse y Joy, y ellos lo publicaron en su página oficial. No se lo pierda. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. El IES se prepara para cambiar su sistema de entrega de citas a los pacientes de los hospitales. Ya mismo les damos detalles. Empezamos con un tema que alarma: las cifras de accidentes de tránsito en el país. Sí, en el Ecuador mueren más personas por accidentes de tránsito que con enfermedades crónicas no transmisibles, según las autoridades. En el 2013 se registran 13 muertes al día en accidentes de vehículos. Hasta el año 2012, la primera causa de muerte en el Ecuador eran las enfermedades crónicas no transmisibles. En ese año, cobró la vida de 4.381 personas, según datos del Ministerio de Salud Pública. Las enfermedades hipertensivas mataron a 12 personas al día en nuestro país. Los estilos de vida, el estrés, la tensión, el sedentarismo, la obesidad, el tabaco, el alcohol, son factores predisponentes a la aparición de estas enfermedades. En el 2003, esas cifras fueron superadas por los accidentes de tránsito. Según Justicia Vial y Covial, en el Ecuador se registraron 24.750 siniestros, lo que equivale a 13 muertes y 150 heridos por día en accidentes de tránsito. Ecuador está ubicado, según el informe de la situación de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud, en el puesto 17º, entre los 20 países con mayor tasa de mortalidad en el mundo. El 62% de los accidentes de tránsito se da por impericia o imprudencia de los conductores, a lo cual los ecuatorianos exigen mayor control por parte de las autoridades y responsabilidad por el lado de quienes conducen un vehículo. Y debemos tener más conciencia los conductores. Manejamos como quiera. No respetamos las leyes de tránsito. La tasa de mortalidad en el Ecuador es de 5.0 por cada 1.000 habitantes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Hasta el 1 de marzo funcionará el call center del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Después de esa fecha, la propia entidad manejará todo el sistema para agendar una cita médica. Con esto el Estado probará que puede hacerlo mejor que la empresa privada. El 1 de marzo se acaba el call center. Las citas médicas se van a hacer dentro del propio IES, entonces. Desde hace 3 meses que el call center ya no funciona para citas. Tiene que estar llama y cierra, llama y cierra. Aquí en el IES aseguran que les va mejor. En cada dependencia hay en su lugar un centro de admisión que atiende, como usted observa, personalizadamente. Entonces, ahora el procedimiento cambió. En vez de llamar y llamar, deberá primero acudir a consulta externa y después venir a estas ventanillas de admisión, una vez que el médico aperture la agenda. De ahí el mismo especialista que la atiende dejará en el sistema establecido cuántas citas y las fechas en que debe cumplirlas. De esta manera, un proceso que se cumplía antes en meses, ahora se reduce a máximo 2 días para obtener la cita, porque según los que administran esta área, el mismo día en que la pide, el doctor le atiende. El centro de admisión de esta regional funciona en el complejo del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Cuando llegamos, solo había 3 ventanillas aperturadas para toda esta fila. ¿Cuántas ventanillas? Ya hay 8, ya hay 3. Pero se dejó en claro que es porque la fila rueda rápido y se abren otras ventanillas cuando es más larga. En ocasiones se espera algún tiempo, pero la cita se realiza el mismo día, cosa que a quienes han venido les parece un verdadero cambio. ¿Y antes cuando estaba el call center? Ni atendían, ni siquiera contestaban el teléfono. Nada, uno llama y nunca responden.
En los próximos días ya no habrá falta estar de pie preocupados por el puesto. Se darán tickets para que los usuarios puedan estar sentados y se paren solo cuando les toque el turno. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Con la aprobación de la ley para el cierre de la crisis bancaria que beneficia a los llamados deudores de buena fe, aún quedan dudas sobre los efectos que puede tener la norma en decenas de casos de corrupción que aún no han sido aclarados. Una exgerente de la AGD y uno de los comisionados de anticorrupción de ese entonces reaccionan con preocupación. La ley para el cierre de la crisis bancaria promete zanjar más de una década de pesadillas que comenzaron con el llamado feriado bancario en 1999. Una norma que facilita el pago a los deudores de buena fe a través del ahorro de costas procesales, del ahorro en intereses por mora o de la creación de nuevos plazos, entre otros beneficios. No obstante, la exgerenta de la AGD, Vilma Salgado, siente que la ley le queda debiendo, al no saber qué va a pasar con los otros, a quienes los llama deudores de mala fe. Pues son los deudores que fueron vinculados a los banqueros, ¿no?, que recibieron créditos millonarios sin colocar las garantías legales, con la intención de jamás pagar esas deudas. Pero no quebraron los banqueros, esa es mi preocupación. Advierte que podrían quedar impunes casos emblemáticos de los llamados créditos vinculados y recuerda un ejemplo. La empresa Costa Trading. Investigamos por qué no se acerca nadie a pagar la deuda. Una vez que fue citada la empresa, encontramos que había transferido los activos a otra denominada Faproban. Y aunque se trata de la ley del cierre de la crisis bancaria, hay muchos sectores que coinciden en que la crisis bancaria únicamente se cerrará cuando se investigue, se procese y se sancione a los involucrados que estuvieron más allá del cierre de la banca. Ya que del cierre de la crisis bancaria se habla desde hace más de 10 años. Es la preocupación del ex vocal de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez. El prohibido olvidar debe aparecer hoy día con mayor fuerza. Esta es lesa humanidad. Lesa humanidad no solamente de los banqueros rateros, sino también de los administradores posteriores, liquidadores rateros. Rodríguez tiene algunas razones para creer que aquí no habrá un cierre de la crisis de 1999. En el caso del Filambanco, el Filambanco en manos del Estado, hubieron directorios con unas responsabilidades inmensas, a quienes nunca se les ha topado con un solo dedo y que pasean orondos en las ciudades de Quito y Guayaquil. Aquí en el Ecuador están todos ellos. Lo cierto es que la nueva ley podría reabrir viejos procesos judiciales que parecían haber muerto. Exdeudores vinculados, exbanqueros y exfuncionarios que se sumaron a la peor crisis económica de la historia, donde los perjudicados piden castigo y cero impunidad. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El presidente de la República se refirió en duros términos a los hermanos Isaías Dasum, expropietarios de Filambanco. El mandatario denunció que ellos organizaron una campaña de desprestigio contra su gobierno. Después de quebrar Filambanco, quebrar a decenas de miles de familias ecuatorianas, la migración, tanto de sangre nacional, huyeron a Miami, pero no para vivir de su trabajo con lo justo, para comprarse más mansiones, Rolls Royce, financiar campañas de políticos norteamericanos, y ellos son los que les han dado protección. Compra esta gente, como hacían aquí en Ecuador, canales de televisión en español para darle tribuna a todos los enemigos del gobierno y tratar de desestabilizar al gobierno. Pero qué audacia esta gente. No solo eso, contrataron una empresa de lobby, es decir, de relaciones públicas, encargada solamente de dañar el gobierno de Rafael Correa. Según cifras de la encuesta nacional de salud, 6 de cada 10 ecuatorianos tienen sobrepeso u obesidad. Por ello, los ministerios de la Producción y de Salud lanzan una nueva etiqueta que señalará la cantidad de azúcar, grasa y sal que tienen los productos envasados. 3 colores determinarán la cantidad de grasa, azúcar y sal que contenga cada uno de los alimentos procesados de consumo humano en el país. Observando la esquina superior izquierda del empaque, el consumidor podrá identificar el color rojo, que señala una alta cantidad, el amarillo una cantidad media y el verde para un contenido bajo, ya sea de grasa, azúcar o sal. Esta etiqueta no dice si es que un producto es bueno o si es que es un producto mal, simplemente ayuda al ciudadano a informarse. El problema de la población ecuatoriana, aseguran las autoridades de salud tras la encuesta nacional de salud y nutrición, es que no existe una alimentación informada, que sumada a malos hábitos y otros vicios, incrementa de manera alarmante las enfermedades crónicas no transmitibles, entre ellas la diabetes, la principal causa de muerte en el Ecuador.
La encuesta además ratifica la necesidad de cuidar a la población de su mala nutrición, porque, escuche bien, 6 de cada 10 adultos tiene sobrepeso u obesidad. En Guayaquil, 7 de cada 10 adultos la padece. Y más preocupante todavía la situación en Galápagos. El 75% de la población adulta no tiene un peso controlado. El 80% de los alimentos procesados en el país tenían alguno de los 3 componentes, grasa, sal o azúcar, en cantidad alta. Y más del 50% tienen los 3 componentes en niveles altos. Los más importantes aliados estratégicos en este proceso de tener una población más sana a la industria de alimentos, porque la industria de alimentos tiene una incidencia muy fuerte. Al transparentar y promocionar esta información, esperan las autoridades que el consumidor escoja mejor los productos y el productor se motive en buscar la mejor manera de producir alimentos sanos. Natalie Toledo, 24 horas. El Consulado General de los Estados Unidos en Guayaquil ha inaugurado su nuevo edificio. La sede diplomática ofrece más espacio, seguridad y podrá atender 100.000 solicitudes de visa al año. Es la primera vez que se los ve juntos en un mismo acto al alcalde de Guayaquil y al gobernador del Guayas. ¿Qué los unió? La inauguración de la nueva sede del Consulado de los Estados Unidos en Guayaquil. Señor alcalde, cada vez que vengo a Guayaquil está más y más bella. Y cada vez, señor gobernador, que vengo a Guayas es una provincia más y más bella. Entonces, les felicito. El consulado del puerto principal no solo es uno de los más antiguos, sino también uno de los más activos. Solo en el 2013 se atendieron 60.000 solicitudes de visa de no emigrantes y 7.000 solicitudes de visas de migrantes. En este nuevo edificio se invirtió cerca de $70 millones y se dio empleo a unas 500 personas durante la etapa de construcción. El embajador de Estados Unidos durante su intervención ratificó el compromiso de ese país con Ecuador para las buenas relaciones. Entre ellas se mencionó los más de $18.000 billones en comercio bilateral, así como los programas de becas de estudios que permiten que ecuatorianos estudien en Estados Unidos, pero también que estadounidenses se preparen en nuestro país. El Consulado General estadounidense aquí en el puerto principal fue una de las primeras representaciones diplomáticas en todo el hemisferio occidental. La decisión de iniciar esta obra la tomamos con una manera de demostrar una vez más nuestro compromiso por ser buenos socios y buenos amigos del Ecuador. Después de un emotivo brindis, el embajador invitó al alcalde de Guayaquil y al gobernador del Guayas a cortar la cinta de esta nueva sede, autónoma de la embajada en Quito, que espera atender hasta 100.000 solicitudes de visas para el 2014. Natalie Toledo, 24 horas. El enviado especial del Ecuador ante las Naciones Unidas en temas de discapacidades, Lenín Moreno, expuso su propuesta en favor de las personas con discapacidad ante el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Moreno presentó su plan de trabajo que busca mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en el mundo, promocionando y promoviendo sus derechos a través de acciones específicas en 3 áreas principales: gestión internacional, ciencia y tecnología, y cultura y comunicación. A partir de la próxima semana se interrumpirá el paso por el antiguo puente Rumichaca para su mantenimiento, mientras que el estrecho acceso a Colombia genera una gran congestión. Desde la próxima semana y por 90 días, permanecerá cerrado el puente antiguo de Rumichaca para realizar trabajos de mantenimiento, reforzamiento del tablero de hormigón y redistribución de carriles. Primero, hacer un proceso de rehabilitación, de conservación del puente, y segundo, ampliar a un tercer carril para que también tenga 3 carriles vehiculares. La inversión para estos trabajos alcanza los $600.000 como recursos adicionales a la construcción del nuevo puente internacional, inaugurado hace más de 2 meses, que sin embargo no ha solucionado el caos vehicular. Es un recorrido de 10 minutos y a veces lo hacemos en una hora, 45 minutos, es demasiado. La vía de acceso a Rumichaca en Ecuador fue ensanchada a 3 carriles, mientras que en Colombia se reduce tan solo a 1, provocando interminables filas y molestias. Aquí en el lado ecuatoriano está muy bueno. En el lado colombiano ya se llega el embotellamiento. El puente a ser intervenido tiene 40 años y con el mantenimiento se avisora más años de vida útil. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. La Corporación Participación Ciudadana, en su más reciente informe de monitoreo de la campaña, revela detalles de la exposición en medios de los candidatos de Quito, Guayaquil y Cuenca.
Una tendencia que se mantiene es el mayor aparecimiento de los candidatos oficialistas en los medios públicos. Los candidatos a las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca se movilizan en medio de entrevistas y recorridos de campaña. Sus apariciones están sujetas también al monitoreo de la Corporación Participación Ciudadana, que en su más reciente informe indica que hay una tendencia a que los candidatos oficialistas aparezcan más en los medios públicos, sin contar las franjas publicitarias. Nuestro llamado siempre es el mismo, es decir, el tema de equidad. Los medios oficiales y públicos son los primeros a cumplir la equidad y promover más que nada desde lo público la equidad. El tiempo de exposición de los candidatos se midió en 22 medios de comunicación. Hasta el 28 de enero en radio y televisión en Quito, Augusto Barrera, con una pequeña diferencia, lidera sus aparecimientos con 250 minutos y Mauricio Rodas con 242 minutos. En Guayaquil, Viviana Bonilla encabeza su exposición con 217 minutos y Jaime Nebot con 145 minutos. Mientras que en Cuenca, el candidato Paul Granda apareció 30 minutos y Alejandro Cordero 24 minutos en radio y televisión. La cobertura siempre va a depender o siempre va de la mano de cuán atractiva es la propuesta también del candidato. El monitoreo reveló que Augusto Barrera registra más tiempo de cobertura en medios públicos televisivos y Mauricio Rodas en los medios radiales. Mientras lo más fuerte de las franjas electorales aún está por venir, Participación Ciudadana explica por qué. Es que los candidatos están esperando a los últimos momentos y los últimos días de la campaña para pautar y utilizar todo de su bono de promoción electoral. Por otra parte, se mantiene activa la convocatoria para quienes deseen formar parte del proceso de auditoría de las elecciones seccionales. Podrán hacerlo hasta el 10 de febrero en las oficinas del CNE. Vamos a revisar la base de datos, vamos a revisar las telecomunicaciones, los esquemas de alta disponibilidad, los centros de cómputo principal contingente. El Consejo Electoral garantiza que el voto electrónico será efectivo en cuanto a confidencialidad. Ana María Cañizares, 24 horas. Ahora conozcamos cómo avanza la organización del proceso electoral en la península de Santa Elena para los comicios del 23 de febrero. El prefecto y los alcaldes de los 3 cantones aspiran a la reelección. La joven provincia 24 enfrenta este 23 de febrero su quinto proceso eleccionario de los últimos 6 años. Santa Elena, con una población electoral de 218.805 votantes, es una de las más pequeñas dentro del ámbito nacional y la que tiene menos ausentismo. El promedio de ausentismo del proceso electoral anterior fue el 7.99%, que nosotros esperamos disminuirlo en este proceso electoral. Lo anecdótico, tanto su actual prefecto como los 3 alcaldes de sus 3 cantones buscan reelección. La delegación electoral habilitó 757 juntas receptoras del voto para que los santaelenenses elijan entre 476 candidatos. Hay 6 aspirantes a la prefectura, 20 postulantes para alcaldes de Libertad, Salinas y Santa Elena, 119 aspirantes a concejales urbanos en los 3 cantones, 89 a concejales rurales y 257 candidatos para las juntas parroquiales. La única junta intermedia instalada en la escuela 18 de agosto del cantón Santa Elena está lista para dar a conocer desde las 5 de la tarde del domingo 23 resultados del escrutinio de alcaldes y prefectos. Es el Colegio Rubira, el recinto electoral más grande con que cuenta la provincia de Santa Elena, ubicado a la entrada del cantón Salinas. Aquí votan 27.000 personas repartidas en 59 juntas receptoras del voto. La unidad de fiscalización del CNE lleva contabilizadas alrededor de 70 vallas y murales no autorizados que promueven las candidaturas a diferentes dignidades. Tras el levantamiento de evidencias y la imposición del sello respectivo. Por 8 metros que vale cada metro son $2.400 que se imputa el gasto electoral a esta organización política. Directamente ustedes informan, no importa si el pintor les cobró más barato o más caro. Es que el CNE tiene un costo por pancartas, por murales, por afiches, por vallas. Siendo una provincia que vive fundamentalmente del turismo, las necesidades de sus habitantes en sus 3 cantones giran alrededor de la obra pública y de servicios básicos. El nuevo alcalde de Santa Elena tiene pendiente la obra de alcantarillado de la comuna Montañita. El gobierno intervino en este alcantarillado, pero hay problemas. Por ejemplo, ya se quemó una bomba, no hay nadie a cargo todavía del sistema, las tapas de la alcantarilla están rebosando. En Salinas, sus habitantes reclaman por un mejoramiento sustancial de sus vías secundarias. Que arreglen las calles, mire, están fatales. Menos se acuerdan de arreglar las calles, que viene el turista y se encuentra con unas calles pésimas. Claro. Algo parecido pasa en La Libertad. En la periferia y en el centro del cantón, sus moradores reclaman obras de bacheo y nueva pavimentación.
Hay calles así mismo, hay calles, hay barrios que no tienen luces, incluso hay donde las calles se embolsan el agua. De casi 4.000 miembros de las mesas de votación, esta delegación ha logrado capacitar a aproximadamente el 80%, casi un récord a nivel nacional. Y además, 36 equipos para el conteo rápido fueron instalados en esta provincia para el próximo 23 de febrero medir la voluntad del pueblo peninsular. Jorge Rodríguez, 24 horas. Seguimos con las noticias. La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, presidida por la jueza Lucy Blasio, ratificó la prisión preventiva en contra de 11 de los 20 policías detenidos por el caso de Las Dolores, que tras una irrupción policial en una farmacia de Guayaquil, resultaron muertas 8 personas y 3 desaparecidas. Los abogados solicitaron la revocatoria de la prisión preventiva y expusieron sus argumentos por más de 6 horas, pero la sala rechazó la apelación por unanimidad. ¿Para qué, digamos, es la policía si no es para defender, para cuidar el orden? Y ellos están presos, o sea que más acogida tienen los criminales, ¿no? que los policías. Ellos no lo hicieron porque ellos quisieron. Muy distinto es que digan que un policía andaba de vago y pues no, ellos fueron a trabajar. Y es inhumano que los tengan presos por algo que ellos no tienen la culpa y que se han jugado 2 o 3 veces. Realmente no estamos de acuerdo con esta resolución. Esperaremos, eso sí, la motivación por escrito para impugnar. Hemos dado razones jurídicas y por obvias razones seguiremos luchando porque tiene que ser así. La policía continúa su lucha contra los secuestros express. 2 bandas dedicadas a este delito en Guayaquil fueron desarticuladas. Hay 8 personas detenidas para investigaciones. Fue durante la madrugada que este taxista literalmente vivió una pesadilla a bordo de su propio automotor. Y es que luego de que 2 personas se subieran en su vehículo a la altura del Mall del Sur, llegando al norte de la ciudad, los pasajeros prácticamente lo tomaron de rehén. Esto es un asalto y me tiraron a la parte de atrás del vehículo y me pisaron la cabeza y que colaborara si no me mataban. Sin embargo, la policía ya estaba tras la pista de estos sujetos y como en película de acción, se dio una persecución para capturar a los sospechosos. El resultado, 4 personas detenidas para investigaciones. El vehículo ha sido encontrado en este lugar donde las personas que están detenidas aquí, que son 2, se encargaban de sacar el dispositivo de rastreo satelital. La víctima fue abandonada en el sector de Pascuales. Pero este no es el único caso. 2 vehículos más fueron recuperados tras un operativo de control. Este ciudadano había sido contratado por 2 individuos para que les realice una carrera. En el trayecto sacan un arma cortopunzante, le intimidan al conductor. Solo en estos 2 casos se han detenido a 8 personas, las cuales estarían vinculadas a bandas que se dedicarían a este tipo de ilícito. Solo en el mes de enero del 2014, según datos de la SPOL, el secuestro express bordea las 10 denuncias en el Ministerio Público. Sin embargo, la policía intensifica las acciones para neutralizar este delito. Nosotros mantenemos bajo la lupa ya varias organizaciones. Julio César Saona, 24 horas. Un hombre de alrededor de 30 años de edad fue asesinado esta madrugada en la ciudadela Rumiñahui, en el norte de Quito. Según los moradores del sector, la víctima caminaba por el lugar cuando un desconocido le disparó en 2 ocasiones desde un vehículo. Efectivos de criminalística levantaron las evidencias y no encontraron casquillos, por lo que se presume que el crimen se cometió con un revólver. Según los testimonios, al parecer la víctima habría sido un microtraficante de drogas. Con 8 disparos fue asesinado un hombre en las calles 21 y Bolivia, en el suburbio de Guayaquil. El hecho ocurrió después de que la víctima dejó a su hijo en la escuela. Debido a la modalidad del crimen, la policía presume que se trata de un caso de sicariato. Varias piezas arqueológicas fueron sustraídas del ex museo del Banco Central de Riobamba. La Fiscalía investiga a empleados y guardias que fueron detenidos. Dicho museo no contaba con cámaras de seguridad. La encargada del museo del ex Banco Central de Riobamba denunció que varias piezas de oro expuestas en dicho lugar desaparecieron de forma misteriosa. El Ministerio de Cultura, al conocer la novedad, formula la denuncia y se procedió a la detención de todos los empleados y guardias de seguridad. Según lo que nos indicaban, que se habían perdido unos anillos y nos indicaban que hay otras piezas más que han desaparecido. Son piezas de la cultura purúa. Entre las personas detenidas también está la encargada del museo. Están detenidas 10 personas, entre ellas 4 mujeres. La Fiscalía no podría comprobar quién o quiénes participaron de este hurto, ya que a decir de la encargada no existen cámaras internas de seguridad.
La negligencia del Ministerio de Cultura de no darnos las facilidades para tener un sistema cerrado y un circuito de televisión. Los abogados defensores argumentan que para abrir las seguridades de los vitrales se requiere de llaves que únicamente las tienen personal de Quito y que se debería investigar a quienes días antes dieron mantenimiento de las piezas expuestas. Se ha solicitado técnicamente para que la subsecretaría otorgue este equipo de limpieza y de ahí empieza ya las dudas. En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas. Nuevos hallazgos de más de 4.000 años de antigüedad se exponen en el Parque Rumipamba, en el norte de Quito. Se presume que allí vivieron los primeros pobladores de la capital. Este es uno de los asentamientos más antiguos hallados en Quito, en donde se encontraron estructuras de barro cocido, paja quemada y el piso en el que dormían los primeros pobladores de la capital, según presumen los arqueólogos. La unidad 9 es el último hallazgo arqueológico de Rumipamba y corresponde a un espacio de habitación, de vivienda. Tiene alrededor de 4.000 años de edad. Además, en este lugar se evidencia el proceso eruptivo de los volcanes Guaguapichincha y Pululagua por las diferentes capas de tierra. Tenemos la evidencia de 5 asentamientos acá. Además se han encontrado hornos, lo que quiere decir que había preparación de comidas, un espacio de basurero que es interesantísimo. Todo esto se encuentra en el Parque Arqueológico Rumipamba, que constituye la primera planificación urbana dentro de Quito. El parque está ubicado en la avenida Mariana de Jesús y Mariscal Sucre, en el norte de la capital. Además, aquí se recrean los bohíos o las primeras casas utilizadas para vivienda y para fabricación de textiles. Nos transporta a tiempos pasados, a los pequeñitos, para que vayan entendiendo cómo ha sido antes las costumbres de los indígenas antiguamente. El parque tiene 36 hectáreas, la entrada es gratuita y está abierta para todo público. El parque está abierto de miércoles a domingo, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. El recorrido dura 1 hora y media y los fines de semana se realizan talleres lúdicos para conocer el trabajo que los arqueólogos realizan aquí. En Quito, Andrea Romero, 24 horas. Autoridades de la Capitanía de Santa Elena realizan patrullajes para buscar a un tiburón que supuestamente está en una playa de Punta Blanca. Dayana Monroy informa. La alerta inició ayer a través de las redes sociales. Esta fotografía donde se ve la silueta de un pez alarmó a todos, pues según quien subió la foto en Twitter, se trataría de un tiburón visto en Punta Blanca, provincia de Santa Elena. Los moradores del lugar aseguran que han sido testigos y que también lo han observado, mientras las autoridades de la Capitanía de la provincia consideran que la fotografía podría ser real, por lo que desde esta mañana han realizado patrullajes, no solamente en este balneario, sino también en otros cercanos. Aquí al frente de la Punta Blanca, que allá es un cerro que sale para afuera al mar, y eso entonces allá lo han visto. Se preocupa uno porque a veces el turista viene a divertirse y después que está eso no se asusta, no se vienen a divertir, ese es otro. Claro, temor, porque yo primera vez que yo veo eso también, pues yo nunca he visto ya eso. Aunque aún no han encontrado el animal, pues podría tratarse de una falsa alarma. Algunos prefieren tener cuidado, mientras otros disfrutan de la playa.